Pues bien, como hemos comentado desde hace ya algún tiempo en diferentes foros, este, nuestro hogar, nuestro territorio y la nación debe de tener, esto es muy importante, a estadistas de alto nivel a su servicio que estén abiertos a comprender a su sociedad y las necesidades de su gente sin importar la afiliación partidista ni política. Esto es de suma importancia porque requerimos un gobierno nacionalista donde primero que nada lo más importante sea velar por los intereses de sus compatriotas y luego hacer lo necesario en el concierto internacional para que México brille en todo el orbe con luz propia, siendo un punto en el firmamento para las demás naciones del mundo. Sabemos que con mucho trabajo todo esto se puede lograr. Es necesario, es urgente sacar adelante a México y resolver los problemas sociales generados por este proyecto que es la globalización. Pero nunca estaremos de acuerdo en la forma tan despiadada de destruir económicamente a trabajadores, a campesinos y a muchísima gente en ese proyecto global que se ha utilizado para enriquecer a ciertos grupos de poder y empobrecer a las mayorías en todos los países donde se asentó y sigue creciendo y sigue fusionándose en la normatividad a través del uso obviamente pues de instrumentos internacionales como son los tratados, a través de pues cambiar muchas cosas a nivel nacional. México está sujeto a todo este cambio y pues veremos qué sucede con todas estas leyes que también se pueden abrogar o también se pueden derogar si no funcionan, aunque hoy en día estén en la Constitución, pues también las podemos quitar. Las leyes deben de funcionar socialmente y si no, pues tenemos todo el derecho de transformarlas. Y esto es muy importante. Entonces vamos a seguir platicando sobre que este proyecto de la globalización fue sembrado con una taxonomía basada en el fascismo y ha demostrado cómo hizo crecer la línea divisoria entre las clases sociales, desapareciendo a las clases medias que eran generadas por el Estado benefactor y dejando solo dos opciones, ricos y pobres. Los ricos, pues obviamente es el mínimo porcentaje de favorecidos que viven como señores feudales, muchos de ellos, o reyes, y los demás, o sea, las demás personas, los pobres, con sueldos apabullantes, donde la manipulación y destrucción de la ley, asentada en las ideas comunistas que otorgaban un beneficio, que te daban pues prestaciones, que te daban una serie de cosas en tus contratos, contrato por tiempo indeterminado, tenías muchas opciones, tenías aguinaldo, tenías prestaciones, etcétera, pues todo esto acabó. Y hoy en día incluso ya las pensiones pues ya acabaron, ¿no? Hoy en día la gente tiene que ahorrar para pagarse su pensión, juntar sus 2 millones de pesos para cuando se retire tener sus 2 millones de pesos. Y bueno, pues ahí están todos estos problemas que fueron generados pues por algo que se llama la globalización. Entonces, pues este proyecto nos ha traído muchos problemas y pues las ideas comunistas, donde están todas estas ideas sociales, pues obviamente ya fueron borradas y las clases sociales quedaron desprotegidas y ahí es donde están muchas cosas que hay que trabajar, ¿no? Ustedes vean todos los problemas que ha habido en el derecho laboral que tienen que ver con toda esta situación de dejar desprotegido mucho al trabajador. Pero bueno, retomamos nuestra conversación. Ahora están muchos grupos privados, extranjeros muchos, por ejemplo en la minería, muchos metidos en energía eléctrica, muchos metidos en el petróleo en nuestro país. Entonces, pues yo de repente creo que hasta nuestros héroes nacionales están dando de vueltas en la tumba, muchos de ellos, ¿verdad? Pero bueno, regresando a nuestra materia que es el derecho cultural.
y a la introducción del derecho cultural. Algo que me parece fabuloso es ver cómo se segmenta de una manera tan arbitraria desde hace muchos años, más casi desde 1824 o más atrás, del siglo XIX, la idea de que la cultura está basada en las bellas artes. Y observamos la creación de leyes para ese segmento, para el segmento de las bellas artes, la creación de instituciones para el segmento de las bellas artes, la forma en que se gastan los presupuestos, los dineros del país para las bellas artes, y incluso pues los mismos artistas se quejan de que no se les paga bien, entonces dicen, bueno, ¿qué pasa, no? Y es más de lo mismo e igual que sexenios anteriores, unos cuantos favorecidos. Estoy hablando de los artistas, muchos no están favorecidos por las políticas públicas y seguimos con una difusión cultural del siglo XX. Estamos en 2020 haciendo difusión cultural pues, del siglo XX en lugar de estar haciendo la difusión cultural del siglo XXI. Nuestros proyectos en ese sentido están muy atrasados. Entonces, tenemos que revisar todo esto, y esto es trabajo de la cultura, de todos los profesionales de la cultura, de todos los profesionales del derecho y obviamente de los profesionales de esta unión que es el derecho cultural. Retomando nuestro tema, entonces, esto es muy complicado, ¿no? Y hoy en día en la Constitución se han logrado muchos éxitos, pero pues aún estamos en pañales, estamos iniciando. Todo nace, tenemos que revisar lo que es el Estado-Nación, porque el Estado-Nación es un proyecto cultural en todas las épocas. Nos tiene que quedar esto muy claro a todos. Nuestro Estado-Nación, que se llama México, es un proyecto cultural, ¿verdad? Los países, los imperios o los reinos han sido proyectos culturales. Es decir, todas las leyes que existen en cada país son la cultura actual de ese país. Y desde siempre la palabra derecho, nación, estado, etcétera, reino, imperio, ha tenido implícito el concepto de cultura. Entonces, el marco para las bellas artes y su difusión no debe de ser la palabra cultura, sino, como lo he dicho en el podcast anterior, Secretaría de las Bellas Artes, o Secretaría de las Artes, o Secretaría de Difusión de las Artes. Usar el nombre de cultura ha generado y sigue generando confusión y desorden, tanto en nuestras leyes como en la mente de todos los habitantes del país, de todos los ciudadanos del país, ya que la cultura y el derecho cultural están en todas las áreas del derecho. Es decir, el derecho cultural está basificado en el derecho en general. Todas las instituciones que le dan forma a un Estado son precisamente instituciones culturales. Llámese Secretaría de Marina, por dar algún ejemplo, ¿no? Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todas las secretarías de Estado, todas las instituciones locales, federales y municipales de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, son instituciones culturales. Precisamente son las que forman al ciudadano mexicano, son las que generan el perfil que desea el Estado para sus gobernados. También las instituciones privadas conformadas en empresa, pues participan en esto. Por eso las televisoras, las radiodifusoras, las empresas de alimentos, las empresas de medios masivos, las empresas de nuevas tecnologías, etcétera, todas también son empresas culturales. Entonces, desde esta perspectiva, participamos todos en la conformación de la cultura de México. De México vivo, del México que está ahí latente. Instituciones como la familia
fíjense bien, la familia, que son la base de la sociedad, también están presentes como instituciones culturales angulares de la nación. Cuando se habla de cultura, tendría que hablarse de una secretaría de secretarías o una institución de instituciones. Entonces, esta es otra cosa. Una Secretaría de Cultura, pues imagínensela nada más si abarca todas las actividades humanas, ¿de qué tamaño sería? Algo así como una confederación de instituciones que revise, actualice y dé forma a las demás, además de generar la innovación en ellas mismas con grupos de alto nivel en cuanto a investigación se requiere, haciendo que todas sigan el mismo orden y línea que marca nuestra Constitución nacionalista. Al carecer de esto, la cultura es un segmento más sin pies ni cabeza. Una institución de estas características debe ser creada para velar los intereses de la nación y no permitir el acceso de enemigos de México. Esto es alta seguridad. Desde ahí se debe de velar por los intereses de todos los mexicanos. Estar preparados con proyectos alternativos en caso de guerra, de epidemias, como es el caso actual del coronavirus, de sismos, entre otros muchos problemas tanto nacionales como internacionales que nos afectan o nos pueden afectar. Activar los códigos de emergencia nacional y tener muchas alternativas concretas y reales para poner a salvo a la población nacional. Cosa muy compleja hoy en día porque el neoliberalismo, la globalización sigue trabajando a paso lento, a veces con ruido y otras las más silenciosamente, generando apariencias, como siempre, apariencias disfrazadas de cultura y de todos los demás segmentos. Se busca tener un pueblo quieto, con miedo, en la ignominia, mientras los grupos de poder extranjeros y los traicioneros a la patria siguen robando a paso firme el país. Las izquierdas fueron destruidas desde su origen con el desmantelamiento de la URSS y desde ahí han girado todos estos procesos. Hoy en día las izquierdas megacapitalistas apuestan a una política social basada en los concursos y la limosna. Y todos ustedes saben que esto de los concursos pues son procesos de exclusión. Aunque se diga que hay mucha democracia y que eso esto, pero te someten a un concurso, pues ya te están excluyendo porque de 20 o de 50 a lo mejor queda una persona o dos. No, todos deberíamos de tener derecho a ese acceso realmente a los apoyos y no solo obviamente hablo de las artes, hablo de todas las materias, de todas las actividades del hombre en esta nación. Y bueno, en lugar de generar empleo basado en la ley, creando instituciones y empresas más fuertes, donde los mexicanos y claro, los extranjeros que estén aquí en México también, pues de nuestra propia planta industrial laboremos, ¿verdad? Y que saquemos adelante todo esto. El ejemplo, por ejemplo, el cine, ¿no? El cine requiere una industria y nos la pasamos consumiendo industrias de otros países, pero el cine mexicano no se puede desarrollar. Y por más que nuestros artistas intentan, pues se tienen que ir de mojados, ¿verdad? Allá a Los Ángeles, a Hollywood, a Europa, y demuestran su capacidad, porque todos ellos son muy buenos artistas, logran muchos éxitos y luego regresan al país, pero luego aquí no hay industria, entonces no pueden hacer aquí cine. Entonces, pues nosotros necesitamos que nuestros artistas vengan a hacer la industria mexicana del cine y que ese cine sea facturado pues para todo el mundo como a nosotros nos lo factura Hollywood o el cine europeo o incluso en India, ¿no? Ahora se está haciendo cine. Hay que apostarle a la industria en todos los órdenes, a la industria científica, a la industria artística, a todas las industrias que son para la cultura y México tiene que ser un productor para todo el mundo de una industria nacional y impulsarla por todos lados, ¿no? Ahí están millones de grupos de teatro que pues deberían de estar haciendo un teatro de alto nivel de México para el mundo, ¿verdad?
No nada más está trayendo obritas que ya fueron éxitos ahí en Broadway y en otros lugares. Yo creo que necesitamos más cosas. Pero bueno, requerimos urgentemente, escúchenme bien, la activación de la industria en todos los órdenes para nuestro país. Claro, que una Secretaría de las Bellas Artes es un paso muy importante. Yo lo aplaudo a todos nuestros legisladores, a todos nuestros políticos, a toda la gente que le entró ahí, ¿verdad? Y que lograron una Secretaría de Difusión de las Bellas Artes, y lo aplaudo y la verdad lo respeto mucho. Es todo este proceso que llevó muchos años y que se logró. Pero sin embargo, una Secretaría, como lo dije, de las Bellas Artes es un paso muy importante para los artistas y para la comunidad, y que nos ayudará a mejorar las condiciones en todos los órdenes de ese sector. Y también es una parte muy importante de la cultura, pero visto desde la perspectiva de segmento. Pero para nada es una Secretaría de Cultura en lo general. Realmente ese nombre le queda gigantesco, imposible de llenarlo. No sigamos aumentando la confusión. Debemos de visualizar a México en el futuro como lo que es, un país conquistador. El México que genera las vías de desarrollo de los nuevos órdenes mundiales, no globales, sino estamos hablando de la mundialización. O sea, la situación de que el mundo va a ser visto como un gran espacio cultural y cada país va a ser un espacio cultural en sí mismo. Porque hoy en día la izquierda o la derecha que están asentadas en la cultura, pues obviamente ahí está la base de todo, ¿no? Se basifica en la cultura, no importa si es derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, en medio, ahí es donde está la base en la cultura, ¿no? Pero en proyectos culturales realmente sólidos, y que las juventudes pues conozcan obviamente la memoria de sus países y todo lo que ha pasado desde hace mínimo 200 años o más, ¿no? Pero bueno, entonces, retomando, necesitamos tener esta idea de ser conquistadores. México necesita no ser nada más consumidor. México necesita ser productor, productor de empresas a nivel internacional, productor de muchas, de todas las, todo tipo de empresas, todo tipo de actividades. El México que genera las vías de desarrollo, ¿sí?, de la mundialización, no de la globalización. Necesitamos federaciones culturales, que son las que deben de aparecer en cada país donde la globalización ha causado estragos. Son federaciones para la defensa de su propia nación. Y esto no solamente va a ser necesario para México, sino para muchos países más, ¿no? De su propia nación, que generan las líneas y estrategias y rumbos de cada país del orbe, todas basamentadas en el concepto de nación como base de cultura propia, y desde ahí emana el derecho cultural como el basificador de los próximos siglos en el concierto internacional. Y este derecho da a luz las nuevas instituciones vigilantes del bienestar total de los habitantes y ciudadanos de nuestro México. Pues esta es la reflexión que queríamos hacer el día de hoy, y pues es una visión panorámica muy simple que vamos a continuar haciendo de lo que es la cultura, de lo que es el derecho en general y sobre todo el derecho cultural que se está proponiendo en México. Agradecemos mucho su atención, y pues nos vemos en la próxima emisión. Este fue nuestra segunda emisión, nuestro segundo capítulo, intitulado La Nación México es un proyecto cultural. Agradecemos mucho que hayan compartido con nosotros estos momentos y que tengan una excelente, maravillosa noche. Hasta pronto.